Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora pedimos tu presencia, que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de tu presencia, para solamente escuchar tu voz, Señor. Quita todo distracción, todo mala cosa que haya, para que podamos solamente escucharte a ti y solamente a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Cuando los discípulos se encontraban en el Monte de los Olivos, miraron a Cristo ser tomado al cielo. Y en ese momento nosotros recordamos las palabras que se les dijo a los discípulos, una promesa que se lo hicieron a ellos como se nos los hace a nosotros. Y esta promesa está en Hechos capítulo 1, versículo 11. En Hechos capítulo 1, versículo 11, dice esa promesa que se les repitió a los discípulos, así como a nosotros, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si nosotros vemos la palabra de Dios, se nos insta a que nosotros tengamos esta esperanza todo el tiempo. Pero a la misma vez se nos insta a que nosotros nos preparemos. Nos preparemos para su pronto retorno. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y Apocalipsis 22, 20, se nos dice: he aquí yo vengo pronto. Ese es un mensaje en el cual tiene que movernos para despertarnos, para prepararnos, porque el Señor dijo: vengo pronto. Las últimas palabras de la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 20 dijo él, Cristo mismo dijo: ciertamente vengo en breve, amén. ¿Cuántos de nosotros creemos estas palabras? Y si las creemos, ¿estamos viviendo de acuerdo a esta maravillosa promesa? ¿Estamos preparándonos y permitiendo que el Espíritu de Cristo haga el querer como el hacer en nuestras vidas para dejar atrás el pecado, para empezar a agradar a Dios conforme a su palabra? ¿O solamente decimos sí, Cristo viene, pero la vida de uno no refleja? No vivimos conforme a esta promesa. Estamos atareados en las cosas del mundo que no tenemos tiempo para prepararnos. Solamente basta ver las señales que se presentan delante de nosotros, que nos indican de que Cristo viene muy pronto. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, todas las profecías descritas en la palabra de Dios nos dicen de que Cristo viene pronto. Las señales dentro de la iglesia nos dice que Cristo viene pronto. La sociedad está conmocionada por los acontecimientos que están sucediendo, desastres naturales, la moralidad ha ido en decadencia, a tal punto de que el mundo vive en incertidumbre. Se ha alejado de la palabra de Dios. El pueblo de Dios se ha alejado de la palabra de Dios, a tal punto de que hoy día ponen el énfasis en lo que una persona dice, en más de lo que Dios dice a través de su palabra. Y estos acontecimientos nos indican de que Cristo está pronto por venir. Déjeme decirlo de otra forma diferente. La segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué estamos nosotros haciendo? O más bien dicho, ¿qué estamos nosotros permitiendo a Dios, a su Hijo, que Él haga en nosotros para que abandonemos el pecado? Para que abandonemos la rebelión.
para que abandonemos la iniquidad y que nos preparemos para ese pronto retorno de nuestro Salvador. En Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 12, el Señor declaró ciertas señales que iban a suceder antes de su segunda venida. Pero ¿cuál fue la primer señal que Él indicó que iba a suceder antes de su retorno? Si usted lee Mateo 24, note lo que dice Mateo 24:4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. La primer señal de que iba a suceder antes del retorno de Cristo es que iba a haber mucho engaño. Y por eso Él dijo que nadie os engañe. Y hoy día vivimos en una sociedad en la cual el engaño, la mentira, la falsedad se acepta como algo cotidiano, como algo normal. Líderes políticos, líderes religiosos predican la mentira y no hay nadie que se levante para defender la verdad. Esa palabra engaño en el griego es la palabra planao. La palabra planao significa vagar de la seguridad, vagar, o sea, alejarse de la verdad o de la virtud, de lo que es correcto. Es engaño, errar, extraviar, descarriar, seducir. Hoy día la sociedad seduce a muchos, no solamente con el sexo, la pornografía, sino también con los alimentos, con los entretenimientos, a tal punto que aún todo eso que el mundo está ofreciendo entra dentro del pueblo de Dios y el pueblo de Dios no se da cuenta, a tal punto de que no se está preparando para la inminente retorno del Señor. Cuando el pueblo de Dios debería de estar más amarrado, más sujeto a la verdad, a la virtud, al carácter de nuestro Salvador. Y nosotros estamos viendo que el pueblo se ha ido vagando, se ha ido alejando, la sociedad se aleja cada vez más. ¿Por qué? Porque el engaño, la mentira, la decepción está a la vuelta de la esquina. Es más, déjeme decirlo de otra forma, está delante de usted, al lado derecho, al izquierdo y atrás. El engaño está alrededor de nosotros, que impide que nos preparemos para el pronto retorno de nuestro Salvador. Hay un engaño muy grande, el ecumenismo. Hoy día todas las religiones, y cuando digo todas las religiones, son todas las religiones, están yendo por el camino del ecumenismo. Y muchos ni se dan cuenta. El universalismo. Todos los hombres serán salvos. Y el primero que va a estar en la fila va a ser Lucifer junto con sus demonios. Ha entrado e infiltrado al pueblo de Dios. Bueno, vamos de regreso ya que dijimos claramente a desbaratar ese asunto del papado y ese asunto del Congreso de Estados Unidos y que las leyes se van a promulgar para que venga el día final. Olvídese de eso. Hay personas que hablan de leyes dominicales. Las leyes dominicales fueron promulgadas en el año 1890 y tanto. ¿Sabían ustedes eso? La mayoría de estados tienen esas leyes. Así que no se dejen andar engañando con un poco de gente y predicadores que andan hablando de ese tipo de cositas. Eso es entretenimiento y sensacionalismo para impresionarles y para que digan que saben tanto de profecía. El siervo soy yo. No puedo obedecerla, pero tengo que recurrir a Cristo Jesús. Alguien ha dicho, pero si vengo a Cristo, yo voy a obedecer la ley. Un momentito. Jesús no es un ejemplo, ni tampoco es un individuo que anda con una jeringa inyectando poder para obedecer. Eso no es así. ¿Cuántos aquí
creen que el sábado es el día del Señor y lo guardan. Levante su mano. Oh, ¿lo guarda? Ahora lo voy a poner en apuro. La Biblia dice que si retrajeres del día de reposo tu pie en tu día santo y le llamares santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni pensando tus propios pensamientos. ¿Ha sido usted capaz de pasar un sábado y no pensar sus pensamientos, sino de entregarle completamente la mente de Dios a Dios? ¿Será posible? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usamos palabras bonitas que nos hagan aparecer bien, pero en el fondo somos pecadores? El hecho de venir a la iglesia el sábado nos indica que lo guarde. Ahora, si alguien dice, yo creo que el sábado es el día del Señor, que es un mandamiento, bueno, eso es diferente. Pero si digo yo lo guardo, es un término muy fuerte. Bueno, espero que nadie salga molesto conmigo esta noche de aquí. Porque uno se hace muchos cuadros en la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, dentro del pueblo de Dios, déjeme aclararle, este es un pastor adventista. Dentro del pueblo de Dios han entrado doctrinas en la cual tumba la profecía. Es imposible obedecer la ley. Es imposible guardar el sábado. Cristo no nos da poder para ser victoriosos. Y entre otras cosas que esta persona destruyó y va en contra de lo de la palabra de Dios. Hay ideologías, hay doctrinas falsas, engaños que han penetrado el pueblo de Dios para desviar nuestra atención de la preparación que necesitamos tener para estar listos para cuando Cristo venga muy pronto. Y como pueblos de Dios tenemos que estar apresurando nuestra preparación porque la segunda venida de Cristo es inminente. Es inminente. Ya casi está aquí, ya está delante de nosotros. Y se nos dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin va a haber muchos engaños. Hoy día con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas a tal punto que hacen videos para engañar a la gente. Hacen que la gente diga lo que la persona no dice. Y empiezan a engañar. Incluso se nos ha dicho los grandes peligros de la inteligencia artificial, a tal punto de que hoy día si usted va a un lugar y le pide que hagan un programa de la inteligencia artificial de acerca de su ser querido que ha muerto, se lo hacen con la imagen del ser querido y usted puede empezar a conversar con su ser querido que ya ha muerto a través de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le responde a tal punto que le dice lo que usted tiene que ir a hacer. Y se nos dice que el espiritualismo iba a estar a la orden del día en el tiempo del fin, donde los seres queridos iban a venir y presentarse delante del pueblo de Dios para tratar de engañarlos y decirles que tienen que cambiar su parecer, su pensar, y tienen que seguir esto o aquello para que no sigan la palabra de Dios. Eso va a ser en el tiempo del fin. Y el enemigo está usando la inteligencia artificial para hacerlo. También los espíritus de demonios se han ido y presentado delante de las personas como seres queridos para decirles que no vayan o que no acepten la verdad de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Habrá maestros que predicarán de sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Noten, no solo los maestros se van a apartar, sino que van a apartar a los estudiantes.
a los que los escuchan, de no oír la verdad e irse detrás de las fábulas. Es que yo creo, yo pienso. No es lo que usted crea ni lo que usted piensa, es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el pastor, el rabino, el sacerdote dice, es lo que la palabra de Dios dice. Y aquí no está hablando de personas que no creen, porque esto hace referencia a lo que dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Después de describir todas las cosas horribles que suceden, la blasfemia, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Note lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que en el tiempo del fin iba a haber ¿qué? Engaños. Y dijo Cristo, antes de que venga yo, tengan cuidado de no ser engañados, porque la mentira va a estar delante de usted, detrás y a los lados. Usted tiene que confiar solamente en la palabra de Dios y en su Salvador. En Mateo 24 dijo que una de las señales antes de que venga Cristo sería la abominación desoladora, y citó al libro de Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 4, describe la condición de la sociedad en el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y nosotros estamos viendo el cumplimiento de este pasaje, porque la palabra ciencia en el hebreo significa dat, y significa ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Hoy día proliferan los apologistas. Hoy día proliferan los maestros en el internet. Hoy día hay mucha ciencia y mucho conocimiento, a tal punto de que la inteligencia artificial le ayuda a los pastores a crear sus sermones, sus estudios. Ahora ya no van a estudiar, solamente ponen en la inteligencia artificial lo que quieren hablar y la inteligencia artificial se lo prepara para ellos. Esté bien o esté mal. Y habrá mucha sabiduría. ¿Ustedes recuerdan quién tomó del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? Fue Eva. Y hoy muchos se están aventurando a ir al engaño, a la falsedad y a la decepción. Y muchos no se están dando cuenta. El pueblo, cuando se encontraba a las orillas del monte Sinaí, el Señor le declaró a Moisés y le dijo: ve al pueblo y santifícalos. Éxodo 19, 10, 11. Éxodo 19, 10, 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados. Hermanos, el mensaje de la preparación se le ha dado al pueblo desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y se nos ha presentado en una forma que el pueblo de Dios ha recibido el mensaje de la preparación. A través de las fiestas y principalmente la fiesta de las trompetas, donde nos prepara para el día del juicio. La fiesta de las trompetas nos habla del evangelio eterno, que es el mensaje de los tres ángeles, para prepararnos para el día del juicio. Y el mensaje es directo
para que usted y yo nos preparemos y que estemos listos para encontrarnos con nuestro Salvador. La palabra nos habla de una parábola en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola nos muestra que todo el pueblo de Dios se había preparado, pero había 5 que no habían tenido la preparación adecuada y otras 5 que sí la tuvieron. 5 no se preocuparon y otras 5 sí se preocuparon. ¿En dónde usted se encuentra? ¿Es urgencia la preparación o no? ¿Se está preparando o no se está preparando? No voy a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, pero quiero que veamos nosotros Mateo 25, versículo del 1 al 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todos tenían la palabra de Dios, tenían el conocimiento y estaban esperando ¿a quién? A su Salvador, al esposo. Pero noten el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra en griego, la cual habla de las 5 prudentes, se nos dice que la palabra es froimos, que significa sensata, denota habilidad práctica, indica más bien inteligencia o adquisición mental. Prudente, sensata, cuerda, arrogante. Y eso de arrogante lo dicen las otras personas. ¿Por qué? Porque las sensatas se preocupan en obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Las sensatas se dedican a escuchar la voz de Dios. Y empiezan a escudriñar, examinar, razonar la palabra de Dios. Pero las insensatas, se usa la palabra moros. Note lo que dice la palabra moros en griego que identifica a las insensatas. Aburrida, necia. Y noten ahí entre paréntesis dice como túpido, le faltó la S. Como estúpido. Eso es lo que significa. Insensato, cabeza dura, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Y la parábola nos dice que las sensatas y las insensatas se durmieron, esperando a su Salvador. Pero unas no se preocuparon y las otras sí se preocuparon. Unas miraron la urgencia de la preparación, de abandonar la iniquidad y el pecado y la rebelión, y las otras no se preocuparon, no miraron la urgencia. Hoy día hay muchos falsos maestros que predican sin urgencia. Todo está tranquilo. No hay necesidad de preocuparnos. No hay ninguna necesidad de cambiar. No hay urgencia. Falsos maestros. Insensatos. Y se nos dice en Mateo 24, 36 al 44, que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Esté usted listo o no esté listo? ¿Cómo lo va a encontrar a usted? ¿Está viviendo en un tiempo de urgencia o en un tiempo de paz y seguridad?
Recuerde que la palabra de Dios dice que cuando se diga paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Hermanos, necesitamos despertar. Usted y yo necesitamos despertar, porque el engaño, la decepción está delante de nosotros. Pero usted tiene que afianzarse en la verdad, en un escrito está, confiando solamente en la voz de Dios y en su Salvador. Tenemos que despertar. Y note lo que dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Isaías 64, versículos 6 y 7. Usted y yo tenemos que escuchar este mensaje que es de urgencia, de alarma, de que el Señor nos está diciendo: despiértate, despiértate, despiértate. Prepárate, prepárate, prepárate. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora escuche el versículo 7. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte. ¿Para qué? Para apoyarse en ti. Hermanos, necesitamos despertarnos para apoyarnos en nuestro Salvador y en su verdad, en su palabra. ¿Qué nivel de urgencia tienes tú en tu vida? ¿Estás preparándote? ¿Estás buscando y escudriñando las Escrituras para mirar la verdad de tu Dios? ¿O no hay una necesidad en tu vida? Tengamos cuidado de los falsos maestros para que no seamos engañados. A la ley y al testimonio. Confía solamente en tu Salvador y en su palabra. Afiánzate, apóyate en Él y solamente en Él. No en tu justicia, no en un maestro, no en un predicador, no en un rabino, no en un sacerdote, sino que solamente apóyate en tu Dios y en su palabra. Y pide el poder del Señor para que tú seas fiel, leal a todo lo que Él ha hablado. Dios quiera y que puedas tú tomar una decisión y despertarte para apoyarte día a día en tu Salvador y en su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu mensaje de urgencia, en el cual nos muestras de que tenemos que prepararnos, despertarnos y confiar solamente en ti y apoyarnos solamente en ti y en tu palabra. Señor, despiértanos. Zarandéanos para que podamos salir de este sueño en que muchos se encuentran, para que podamos ir a tu palabra y confiar solamente en ti, apoyándonos solamente en ti día a día, porque sabemos que tu retorno es inminente. Gracias, oh Dios, por hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.